Esta pequeña presentación eh, la titulé Estudios para evaluar intervenciones. ¿Cuáles son esos conceptos que necesitamos entender sobre las intervenciones? Primero es este tipo de estudios, el objetivo es evaluar cómo y cuánto cambian en cuanto a sus variables de resultado los participantes después de que se aplica una intervención. Es las modificaciones que hay a partir de que se les da una intervención. Creo que la mayor parte de ustedes o todos ustedes, cuando uno les plantea que es un tratamiento, probablemente lo primero que se les viene a mente es este esquema y es el ensayo clínico controlado y aleatorizado, en el cual el propósito del estudio es conocer qué tanto esta maniobra experimental en comparación con un grupo control modifica alguna variable a partir de una población y el resultado vamos a obtenerlo posterior a la aplicación de esta intervención, de esta maniobra. Eh, la aleatorización puede ocurrir para un grupo y otro, para ver qué tipo de maniobra vamos a dar. En general, la población inicial tiene características similares tanto para los dos grupos y los resultados los veremos siempre en el futuro. Eh, estos estudios, en general, digo, por definición, son prospectivos. Entonces, todo lo vamos a hacer a partir de un momento determinado. Siempre es hacia adelante. Pero hay diferentes formas de evaluar las intervenciones. No solo es esta. Pero antes de llegar a este punto, creo importante entender cada uno de estos apartados que está puesto en esta diapositiva, en este esquema. Primero, un punto que tenemos que pensar es ¿a qué le llamamos intervención? Y entonces, aquí les pongo dos formas de evaluarlo. Una es por el qué elementos tiene esa intervención, que puede ser medicamentos, puede ser cirugía, puede ser mecanismos de rehabilitación, puede ser cambios en el estilo de vida, una dieta, ejercicio, o también puede haber maniobras educativas y en cualquiera de estos cinco elementos, cualquiera de estos intervenciones, la idea es modificar al sujeto en estudio, al participante de un estudio. Pero también lo podemos ver de esta forma del lado derecho, que son intervenciones para mejorar al sujeto, es decir, que uno le puede decir a partir de que está enfermo, entonces la idea o el objetivo de esta intervención tiene un propósito curativo, pero también lo podemos llamar preventivo. ¿Por qué? Porque podemos hacer estudios en sujetos sin enfermedad con el propósito de evitarles las enfermedades. El ejemplo más sencillo son las vacunaciones. Pero también pudiéramos tenerlo en esto, es cuál es el significado de lo educativo. También lo ponemos acá, realmente no nos interesa alguna enfermedad, sino lo que nos interesa es modificar la conducta o los conocimientos que tengan un grupo de personas que también en general no van a ser enfermos. ¿Por qué hacemos ensayos clínicos? ¿Por qué hacemos evaluaciones de las intervenciones? Probablemente el concepto que más tengamos es el pragmático, el práctico. Es decir, queremos saber si
esos elementos que puse en la diapositiva previa, si un medicamento, una cirugía, modifica favorablemente a un grupo de sujetos, y eso es lo pragmático, lo práctico. Pero hay veces que hacemos estudios en una evaluación de una intervención o un ensayo clínico para tratar de entender un fenómeno, pero no es para saber si el sujeto en investigación completo va a modificarse o no, sino simplemente queremos saber si una intervención modifica algún aspecto más bien de una célula o de un tejido o evaluar efectos más moleculares de una intervención, pero sin verlo al individuo, a los participantes como un todo, sino simplemente nos interesa conocer la fisiopatología y tratar de darle una explicación a un fenómeno. Cuando tenemos estudios pragmáticos y estamos evaluando una intervención, también tenemos que tener en cuenta tres elementos principales como parte de nuestros metas o propósitos de nuestro estudio. Queremos saber qué tan bueno es un medicamento o si sirve, y entonces es la eficacia. Queremos contrastarlo contra otro, y entonces estoy evaluando la efectividad. O bien queremos ver qué tan rápido, por eso es aquí un poco el asunto de como un cronómetro en este icono, qué tan rápido puede ser en comparación de otro u otras intervenciones esto que yo estoy evaluando. Y la eficiencia va más allá de saber si a los individuos se mejoran o no. Son elementos más allá del efecto terapéutico. Como diseños de investigación, eh, en general, para el estudio, para la evaluación de intervenciones, siempre vamos a pensar que todos los estudios son experimentales. Pero dado que tenemos seres humanos, mejor les llamamos ensayo clínico. Y esto es para evitar el asunto de entender, de modificar el concepto de lo que puede un humano cuando participa en un estudio como esto, evitar que una connotación diferente. Entonces, ensayo clínico es un sinónimo de un estudio experimental, pero en seres humanos. Sin embargo, también hay estudios observacionales donde se podemos evaluar intervenciones, pero el concepto general ustedes deben de siempre pensar en este primero, que los estudios experimentales son los mejores para evaluar intervenciones. Cuando estamos en cualquier estudio experimental, uno tiene que pensar también en la unidad de estudio. Podemos estudiar pacientes, ya sea ambulatorios o hospitalizados, pero también podemos evaluar sujetos sanos, como en las intervenciones preventivas o en las educativas. Entonces, uno tiene que pensar primero es cuál es la unidad de estudio. Son sujetos, que es la mayoría de los estudios, pero también podemos hacer ensayos por conglomerados, que pueden ser unidades médicas, colonias, escuelas. En inglés esto también le llaman clusters. Y entonces, como unidad de análisis o unidades de estudio, van a ser estos hospitales o estas unidades de medicina familiar y no en realidad, aunque atiendan pacientes, como vamos a analizarlo es por la unidad médica, no por cada sujeto. Dado que son estudios experimentales, siempre tenemos, como se lo he dicho, un grupo de comparación. Y la comparación puede ser
¿contra qué? No le doy nada, comparo un grupo contra otro, pero que tengo el medicamento que yo estoy evaluando y no le doy nada al otro grupo, pero también lo puedo comparar contra placebo. O bien puedo comparar dos intervenciones similares. Hipertensión, un diurético contra otro diurético. Hipertensión, diurético contra placebo. Hipertensión, diurético y no le doy nada. Y quizá en este grupo pudiera ser alguien que no está tan grave, que eso puede ser éticamente apropiado. También cuando estamos diseñando o estamos viendo un estudio, también tenemos que saber cuántos grupos hay. ¿Son dos? ¿Son tres o más? Los que más estamos acostumbrados son a comparar una intervención contra otra, pero hay más, hay estudios que tienen más de dos intervenciones, son tres, y esos estudios se llaman factoriales. Pero también puede ser un solo grupo evaluado antes y después. Y aunque sea un solo grupo, pero lo consideramos como dos momentos, y aunque sea un solo grupo, ese mismo grupo lo comparo una vez antes de la intervención y después de la intervención. La intervención a lo que yo me refiero es el grupo experimental. Probablemente yo Voy lo para allá. traté. Va, déjame. Sí, voy para allá. Y así agendamos juntas. Y Sí. me enseñas. Ujú, ujú. eh, lo traté antes con un medicamento y ese es el antes, y luego en un momento posterior con otro medicamento y ese es el después, aunque es un grupo, pero son dos momentos diferentes y se considera dos grupos, el pre y el post. Poco similar a lo que les comenté previamente. Podemos hacerlo un antes y después, el mismo grupo, o bien evaluar qué ocurre después de que le doy la intervención. La mayor parte de los estudios son después. ¿Qué pasó después de que les aplicó la intervención? Pero también puede haber diferentes momentos. Aquí nada más, en este primero es una vez después de 3 meses que le estoy dando el diurético, pero varias veces después de la aplicación, puede ser al mes, a los 2, a los 3, a los 5 meses, y me interesa saber cómo ha evolucionado eh, el paciente o los pacientes alrededor de diferentes momentos. Otro elemento que también debemos de considerar son esas comparaciones que queremos resolver. Y a eso yo le denomino la hipótesis. Queremos saber si esta nueva intervención no es diferente de la anterior, que también en otro momento, bueno, en un punto pudiera también denominarse no inferioridad. En general, para mí, ambos elementos de no diferencia o no inferioridad tienen similitudes, por eso lo pongo más o menos en el mismo, en esa misma dimensión, aunque son diferentes conceptos. La mayoría de los estudios de evaluaciones de intervención están relacionados con una hipótesis donde en la evaluación, esta nueva intervención, queremos saber si hay diferencia contra nada o contra placebo o contra otro medicamento. Entonces, generalmente estamos pensando que esta nueva intervención es diferente que el medicamento que le damos al grupo control. Con esto termino para pasar a la discusión entre nosotros.